En mi familia había dos tipos de sonido: los aplausos para mi hermana mayor, Carla, y el ruido de fondo. Ese era yo, Hugo. Tenía 21 años y estaba de pie en la cocina de nuestro inmaculado chalet blanco. Una de esas casas de urbanización donde todo es para presumir y nada es para estar cómodo. Miraba por la ventana mientras mi padre Luis le entregaba a Carla las llaves de un coche nuevo a estrenar. Incluso tenía un lazo rojo gigante en el capó, un premio por su gran ascenso. Yo simplemente me quedé allí con una bayeta húmeda en la mano, viéndolos reír. La canción principal sonaba a todo volumen, y yo solo era la interferencia estática. ¿Alguna vez te has sentido como ruido de fondo en tu propia vida, mientras otro era siempre el protagonista? Carla, mi hermana mayor, trabajaba en relaciones públicas. ¿O eso le decía a la gente? Significaba que era brillante, ruidosa y obsesionada con las apariencias. Ella era la que traía los trofeos a casa. Mi hermana pequeña Lola tenía 19 años. Era la bebé, un papel que interpretaba a la perfección. Si Lola derramaba vino tinto sobre la alfombra blanca, simplemente soltaba una risita y mi padre lo llamaba un accidente feliz. Y luego estaba yo. Yo era el limpiador de los accidentes felices, el oyente, el que hacía el café, el que recordaba los cumpleaños de todos los demás. Solía pensar que era simplemente descuido, que yo era solo el callado. Pero aprendí que en familias como la mía no es accidental, es un sistema. Los psicólogos lo llaman la dinámica del niño de oro y el chivo expiatorio. En una familia disfuncional, los roles se asignan. La niña de oro. Carla existe para dar gloria a los padres. Es el reflejo de su éxito. El chivo expiatorio bueno ahí es donde viertes toda la decepción, la frustración y el agotamiento. Ese era yo. No era invisible porque me faltara valor. Era invisible porque ese era mi trabajo. Tenía que ser el ruido de fondo para que Carla pudiera ser la melodía. Tenía que ser opaco para que ella pudiera brillar. Me di cuenta de esto con una claridad fría y perfecta el día de mi 21 cumpleaños. El día empezó con silencio. Ni un felicidades, ni una tarjeta en la encimera, solo un mensaje de WhatsApp de mi padre Luis, recordándome que sacara la basura. Carla estuvo fuera celebrando su ascenso todo el día. Me dije a mí mismo que no importaba. Fui a mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad, volví a casa y me preparé una pequeña tarta, una cosa redonda de vainilla del supermercado. Le puse una sola vela y la dejé sobre la encimera de la cocina. Esperé. Alrededor de las 9 de la noche, la puerta principal se abrió de golpe. Carla, Lola y mi padre entraron riendo, cargados con bolsas de tiendas caras y botellas vacías de cava de la celebración. Carla estaba radiante. «Ha sido perfecto, papá. Simplemente perfecto», dijo tirando su abrigo sobre la silla que yo acababa de limpiar. «Solo lo mejor para mi niña número 1», dijo Luis mirándola con orgullo. Todos pasaron de largo frente a mí. Pasaron frente a la encimera de la cocina, frente a la pequeña tarta con su vela sin encender. Ninguno de ellos la miró siquiera. Mi padre solo señaló el fregadero. «Hugo, no has puesto el lavavajillas. No tenemos vasos limpios para mañana». Miré el fregadero. Estaba lleno de sus tazas de café de la mañana y los platos del desayuno. Miré mi pequeña tarta y entendí que esto no era olvido. Esto era una hoja de balance, y en su contabilidad yo simplemente no existía. Carla era el activo. Yo era solo un pasivo, un gasto de mantenimiento. Me quedé allí en el silencio estéril de esa cocina, y la ira no era caliente. Era fría. Era el tipo de frío que aclara las cosas. Ya no necesitaba ser invisible para ellos. Solo necesitaba desaparecer. Esa noche subí a mi habitación. Escuché a Carla y a Lola riéndose al final del pasillo. Miré mi tarta pequeña e intacta. No lloré. No escribí una nota de enfado. Simplemente abrí una vieja mochila. Metí algunas camisetas, mi cepillo de dientes,
y los 300 euros que había ahorrado de mi trabajo en la biblioteca. Bajé las escaleras. La casa estaba en silencio. Finalmente dejé las llaves de casa en la encimera justo al lado de la pequeña tarta, con su única vela apagada, y salí. El silencio que me siguió por la puerta era el mismo silencio que había vivido allí durante 21 años. La única diferencia era que esta vez yo lo elegía. Avance rápido 3 años. Ahora tengo 24. Vivo en Madrid en una habitación de un piso compartido antiguo en Lavapiés, con suelos inclinados y ventanas por las que entra corriente. Es desordenado, es ruidoso, y es el primer hogar real que he tenido. Mi compañero de piso Javi toca la guitarra fatal y siempre me deja exactamente la mitad de la olla de guiso cuando cocina. Ya no trabajaba en la biblioteca. Trabajaba en el turno de las 5 de la mañana en un obrador de pan artesanal en el centro. Aquel chalet estéril olía a limpiador químico y aire frío. Mi nueva vida olía a mantequilla, azúcar tostado y café recién hecho. Era el olor del esfuerzo. Mi encargada era una mujer de unos 50 años llamada Pilar. Era dura, lo veía todo, y no creía en los atajos. En mi primer día me enseñó las cámaras de fermentación. Era simplemente un armario de metal grande, cálido y húmedo, donde la masa de pan reposaba en la oscuridad. Ella lo señaló. Esta es la parte más importante de la panadería, Hugo. No puedes apresurar esto. Golpeó la puerta de metal. La masa necesita tiempo, oscuridad y calor para subir. Tienes que respetar eso. Las mejores cosas crecen en silencio. Pensé mucho en eso. También aprendí sobre un nuevo tipo de amabilidad, la clase que no viene con una etiqueta de precio. En casa cada cosa buena era transaccional. Sacaba buenas notas, era callado, limpiaba la cocina. Y, a cambio, se me permitía existir en su espacio. El amor era un pago por servicios prestados. Aquí era diferente. Recuerdo que un mes después de empezar el trabajo estaba sacando una bandeja enorme de napolitanas del horno. Me moví demasiado rápido, cansado de las clases. Se me resbaló la mano y la bandeja entera, docenas de ellas, se estrelló contra el suelo. Me congelé. Todo mi cuerpo se tensó preparándose para los gritos, preparándose para el «¡Eres tan torpe, Hugo!» o el «¡Es que no puedes hacer nada bien!». Esa era la moneda de cambio en casa. Me quedé mirando el desastre y dije «Lo siento mucho, Pilar. Yo las pagaré». Pilar simplemente miró al suelo, luego a mí. No levantó la voz. Simplemente suspiró, cogió una escoba y me la dio. «No seas tonto. Nadie va a pagar nada. Es solo harina y mantequilla». Me dio un empujón en el hombro. «Por eso las hacemos por tandas, chaval. Límpialo. Tenemos 10 minutos antes de la siguiente ronda». Me quedé parado un segundo. Sin gritos, sin culpas, solo un problema que necesitaba solución. Esa noche llegué a mi piso desordenado y Javi había dejado una nota en la encimera junto a un bol de sopa. «He oído que has tenido un día duro. Come esto». Esto es lo que aprendí en esos 3 años. La bondad de mi familia elegida de Pilar y Javi no era transaccional. Era un pacto. No era un comercio. Era una promesa. Se daba libremente solo porque yo estaba allí. Y era una calidez que nunca había conocido. Finalmente estaba creciendo en silencio. Durante 3 años mi vida se construyó sobre esa nueva base tranquila. La panadería por la mañana y por las tardes trabajaba como asistente en un archivo histórico. Era un trabajo que me encantaba. Era lo opuesto a la casa de mi familia. Era un lugar donde el trabajo silencioso y meticuloso era el objetivo. Pasaba mis días manejando documentos frágiles, respirando el olor seco y dulce del papel viejo. Mi mundo era pequeño y era mío. Entonces un martes estaba en el sótano del archivo catalogando mapas antiguos de la ciudad. Mi móvil, que siempre estaba en silencio, vibró en el bolsillo. Lo saqué esperando un mensaje de Javi sobre la compra. Mi corazón no solo dio un vuelco, se congeló. El nombre en la pantalla era Carla. 3 años, 1095 días, de silencio absoluto,
e ininterrumpido. Y ahora su nombre brillaba en mi teléfono. Sentí un choque frío como tocar un cable pelado. No era tristeza. Era el viejo pavor familiar, la sensación de una alarma sonando en algún lugar profundo dentro de mí. Dejé que sonara hasta que paró. Un segundo después, un mensaje de texto. Lo abrí. Decía, Hugo, llámame. Urgente. Eso era todo. Ni un te echo de menos. Ni un ¿estás bien? Ni un lo siento. Solo una orden. Miré fijamente la palabra urgente. Pensé en cómo mi 21 cumpleaños no había sido urgente. Mi partida no había sido urgente. Toda mi existencia durante 3 años no había sido urgente. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo. No contesté. Volví al mapa, pero me temblaban las manos. El hechizo se había roto. El ruido de fondo intentaba volver a entrar. No respondí. Durante el resto del día sentí como si caminara bajo el agua. Esa tarde, mientras volvía a casa andando, vibró de nuevo. Esta vez era mi padre Luis. Me quedé en la acera con el sonido del tráfico pasando a mi lado. Había rechazado la llamada de Carla, pero esto era diferente. Este era el hombre que me había visto ser invisible, y no había hecho nada. Contesté más que nada para obtener información. Hola. Su voz sonaba fina, nerviosa. Hugo, ¿eres tú? Soy yo. Mi voz era plana, clínica. Oh, gracias a Dios. Hugo, ¿dónde has estado nosotros? Bueno, Carla dijo. Las cosas están terribles. Me apoyé contra una pared de ladrillo frío. Terribles como papá es solo que... Estaba titubeando como hacía siempre que Carla no le decía qué decir. Tu hermana es todo un desastre. Tienes que venir a casa, Hugo. La familia te necesita. La palabra necesita me golpeó como una piedra. Nunca me habían necesitado. Me habían usado, pero nunca necesitado. ¿Me necesita para qué? Hubo una larga pausa al otro lado. Podía oírle respirar. Hugo, por favor, es por la casa. Tenemos que hablar contigo sobre la casa. Se me heló la sangre. No un te echamos de menos, no un lo sentimos. Era sobre la casa, el chalet, la caja blanca estéril que dejé hace 3 años. Me lo pensaré, dije. Era mentira. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé allí en la calle, y la ira que sentí fue aguda y precisa. Después de 3 años no llamaban por mí. Llamaban por algo que yo podía hacer por ellos. Era solo una transacción. Siempre había sido una transacción. La única pregunta era, ¿cuál era el precio? Acepté reunirme con ellos no porque quisiera verlos, sino porque necesitaba saber el porqué. Una transacción requiere que todos los términos estén sobre la mesa. Nos reunimos en una cafetería genérica, junto a la autovía, a medio camino, entre mi nueva vida y la vieja terreno neutral. Llegué 20 minutos antes y elegí una mesa en la esquina del fondo, un lugar desde donde podía ver la puerta. No compré nada. Simplemente me senté y esperé con las manos sobre la mesa perfectamente quieto. Entraron juntos y el cambio fue impactante. Mi padre Luis parecía haber envejecido una década. Tenía los hombros caídos y la confianza que siempre tenía alrededor de Carla había desaparecido. Carla. Ella fue el verdadero shock. La niña de oro estaba empañada. Su pelo brillante estaba apagado, recogido en un moño desordenado. Llevaba una sudadera arrugada sin maquillaje, y tenía los ojos hinchados y rojos. La máscara de relaciones públicas había desaparecido. Esta era la persona cruda y asustada que había debajo. Se deslizaron en la mesa frente a mí. El aire estaba denso por su ansiedad. «Hugo», comenzó mi padre con la voz quebrada. «Tienes buen aspecto». Solo asentí. No devolví el cumplido. No estaba allí para una charla trivial. Estaba allí por la factura. Carla, hay que reconocérselo, no perdió el tiempo. Quizás el pánico había quemado sus manipulaciones habituales. «Estamos en problemas, Hugo. Problemas graves». Esperé. El ascenso,
dijo mirando sus manos. El coche todo era mentira. Mi trabajo estaba cubriendo mis gastos con las tarjetas de la empresa. Todo simplemente se hizo una bola de nieve. Hablaba rápido, las palabras se atropellaban. Usé el nombre de papá para pedir algunas tarjetas de crédito y tapar el primer agujero y luego todo se ha ido. Van a denunciarme. El banco va a embargar la casa. La miré fijamente, no con lástima ni con ira, sino con una especie de claridad lenta y fría. El chalet, el símbolo de su vida perfecta y vacía, estaba construido sobre un fraude. ¿Qué queréis de mí?, pregunté. Mi voz era baja, firme, clínica. Mi padre se inclinó hacia adelante, le temblaban las manos. Tenemos una opción. El banco ha aceptado un préstamo de consolidación, una segunda hipoteca para cubrir lo que ella debe, y parar el embargo. No me miraba a los ojos. Pero nuestro crédito está arruinado. Necesitamos una balista. Sentí como la última pieza del rompecabezas encajaba. Era tan limpio, tan simple. Solo necesitamos que firmes, Hugo, susurró. Son 75.000 euros. 75.000 euros. No me reí, no jadeé. Solo lo miré fijamente. Después de 3 años de silencio no llamaban a un hijo. Llamaban a una puntuación de crédito. Yo no era familia. Era un instrumento financiero. Me recosté dejando que el silencio se estirara. Los observé, vi la esperanza y el miedo luchando en sus ojos. 3 años, dije, mi voz apenas un susurro. No llamasteis en 3 cumpleaños. No llamasteis cuando llegó la pandemia. Ni siquiera sabíais si estaba vivo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no intentasteis llamar antes? Carla tartamudeó. Estábamos ocupados. Pensamos que tú solo... No. Mi padre cortó con la voz rota. Finalmente me miró, y sus ojos estaban llenos de una debilidad que nunca había visto. Eso no es verdad. Miró a Carla con un destello de ira en los ojos. Díselo tú. Dile lo que nos dijiste. La cara de Carla se puso pálida. Papá no... exigió. Miré a Carla. Estaba atrapada. Yo. Les dije que estabas metido en líos, susurró Carla con los ojos fijos en la mesa. Les dije que te habías juntado con mala gente, que tú dijiste que no querías que te contactáramos, que estabas enfadado y que ya volverías a casa cuando estuvieras listo. El aire salió de mis pulmones. No fue un jadeo, fue un vaciado lento y silencioso. No era solo negligencia, no era solo que yo fuera el ruido de fondo. Ella me había cortado activa y sistemáticamente. Había construido un muro alrededor de ellos para asegurarse de que yo siguiera siendo el chivo expiatorio, el fracaso, el que estaba en problemas. Había convertido mi invisibilidad en una política. La miré a ella, la saboteadora, y a mi padre, el cobarde que la creyó, y no sentí absolutamente nada. La deuda estaba finalmente calculada. Miré a Carla, la saboteadora. Miré a mi padre, el cómplice, y el último eslabón de la cadena encajó en mi cabeza. Todos los años de ser ruido de fondo, todos los cumpleaños perdidos, el fregadero, lleno de platos en mi 21 cumpleaños. No era solo negligencia, era una estrategia. Yo tenía que ser el fracaso para que ella pudiera ser la estrella. La cara de Carla estaba desesperada. Hugo, por favor, son 75.000 euros. No es nada para un banco. Tienes buen crédito. Lo comprobamos. Bueno, lo supusimos. Mi padre intervino suplicante. Te lo devolveremos, hijo. Hasta el último céntimo. Esta es tu familia. Tú no puedes dejar que perdamos la casa. No puedes dejar que le pase esto a Carla. Pensé en mi pequeña tarta de vainilla con su única vela apagada. Pensé en Pilar dándome una escoba en lugar de una factura. Pensé en la nota de Javi junto a un bol de sopa. Miré a estas 2 personas que habían entrado en pánico, no porque yo faltara, sino porque mi crédito faltaba. Les di la única palabra que me quedaba, la única que importaba. No. La palabra simplemente quedó colgada en el aire. Era pequeña, tranquila, y más dura que el acero.
La cara de Carla se arrugó, pero no de tristeza, sino de rabia. «No, ¿qué quieres decir con no, después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Vas a sentarte ahí y ser tan egoísta? Somos tu familia. Nos estás destruyendo», gritó mi padre. Volumen real, pasión real. ¿Dónde estaba esta pasión cuando sacabas sobresalientes? ¿Dónde estaba en mi cumpleaños? ¿Cómo puedes ser tan frío, Hugo? Estamos al borde de perderlo todo. Frío, repetí. La palabra ni siquiera escoció. Había pasado 21 años prendiéndome fuego para mantenerlos calientes a ellos. Les di mi tiempo, mi energía, mi silencio, mi obediencia. Y ahora que me negaba a entregar mi futuro, yo era el frío. Me levanté. El movimiento fue lento, deliberado. Saqué un billete de 5 euros de mi cartera y lo dejé sobre la mesa para pagar el café que nunca me bebí. «Esa no es mi deuda», dije. Me di la vuelta y salí de la cafetería. No miré atrás. En el autobús de vuelta a Madrid, mi teléfono explotó. Era una lluvia de metralla. Un mensaje de mi hermana pequeña Lola, la que nunca tuvo que trabajar por nada. «Eres un monstruo, Hugo. Espero que estés contento». Luego uno de Luis. «Has tomado tu decisión. Has abandonado a esta familia. No te molestes en llamarnos de nuevo hasta que estés listo para arreglar lo que rompiste». Me senté allí viendo el paisaje oscuro pasar rápidamente por la ventanilla. Y sentí una punzada familiar. Era el viejo instinto programado. Culpa. La sensación de que eres malo por escapar. La sensación de que eres cruel por sobrevivir. Pero luego pensé en lo que esa palabra familia significaba realmente para ellos. No era amor. Era una obligación. Era un contrato unilateral donde yo era el único que pagaba las primas. Y me di cuenta de la verdad. No tienes que prenderte fuego para calentar a las mismas personas que te empujaron al frío. Esto no era un acto de venganza, era un acto de contabilidad. Mi compasión había sido un lujo. Ellos habían estado en números rojos durante años y la cuenta finalmente estaba cerrada. Mi frialdad era solo un presupuesto equilibrado. No los estaba abandonando. Me estaba negando a dejar que me hundieran con ellos. No estaba destruyendo sus vidas. Simplemente estaba salvando por fin la mía. La culpa no era mía para cargarla. Era suya. El autobús llegó a mi barrio en Madrid. Bajé al aire nítido y limpio. No me sentía enfadado. No me sentía triunfante. Simplemente me sentía en calma. Y por primera vez, la calma se sentía como paz. Cuando llegué a mi piso en Lavapiés, lo primero que hice fue darme una ducha caliente. Sentí como si me estuviera quitando de encima 3 años de silencio y toda una vida de residuos. Me hice una taza de té. Me senté en mi sofá lleno de bultos. Miré mi teléfono vibrando en la mesa e hice la cosa más simple y poderosa que he hecho nunca. Abrí mis contactos. Luis borrar. Carla borrar. Lola borrar. Bloqueé sus números. Los bloqueé en todas las redes sociales que pude encontrar. No fue con rabia. Fue solo limpieza doméstica. No sigues destrozando tu casa solo porque la has tenido durante mucho tiempo. Mi compañero Javi llegó a casa más tarde. Me vio sentado allí en silencio y sin decir palabra deslizó un bol de fideos delante de mí. Sonreí. Era toda la validación que necesitaba. Esa noche dormí 8 horas seguidas, sin pesadillas, sin despertarme a las 3 de la mañana preguntándome qué había hecho mal. A la mañana siguiente estaba en el obrador a las 5 de la mañana. El aire estaba denso con el olor a levadura y azúcar caliente. Pilar ya estaba allí cubierta de harina metiendo bandejas en el horno. Levantó la vista mientras me ataba el delantal. «¿Estás muy callado hoy, chaval? ¿Todo bien?», asentí sintiendo una sonrisa que no tenía que fingir. «Sí, Pilar, todo está bien». Fui a la cámara de fermentación. Abrí la pesada puerta de metal y miré dentro. En el silencio cálido, oscuro y húmedo, filas y filas de masa estaban subiendo. Estaban doblando su tamaño llenas de vida todas,
en un silencio perfecto y poderoso. Pilar tenía razón. Las mejores cosas crecen en la oscuridad. No necesitan aplausos, solo necesitan calor y tiempo. Yo solía ser el ruido de fondo en la canción de otra persona. Luego, durante mucho tiempo, fui el silencio de una habitación vacía. Hoy sigo siendo el silencio, pero es un tipo diferente. No es el silencio hueco de ser olvidado. Es el silencio rico y pleno de la cámara de fermentación. Es el sonido del crecimiento. Si esta historia resonó contigo, por favor, compártela con cualquiera que necesite, que le recuerden que su valor no lo deciden los aplausos de otra persona. Gracias por escuchar.